donde hablaré un poco de qué es la, qué comprende las ciencias, que estudian las ciencias, el porqué de la cátedra Giordano Bruno, cómo preparamos esta cátedra, qué encontramos, cómo podemos aprovechar estos pequeños hallazgos, porque esto es una búsqueda inicial, apenas de unas 70 horas de trabajo, quizá con unas 100, 300 horas de trabajo podemos hacer algo más lograble. Podemos, les voy a decir qué limitaciones tiene esto, porque esto no es un estudio que determine la verdad absoluta, y a partir de esto, qué conocimientos podemos construir todos juntos. Existen varias ciencias que estudian las ciencias. Por lo menos en lo que yo trabajo, identificamos tres. La primera de ellas sería la filosofía de la ciencia, que investiga el conocimiento científico. A esto se dedica Platón, Aristóteles, aquí en Boecio, Aquino, Avery, Nicolás Goresme, aquí tenemos Santo Tomás de Aquino, Frank Bacon, Hume, quizá aquí Ocero también, ya en el siglo XX, y luego en el siglo de Viena, es que empieza a llamarse esto la filosofía de la ciencia, porque todos estos filósofos en la antigüedad se dedicaban a la filosofía de la ciencia, pero todavía, digamos, esta profesión no tenía ese nombre. Ya en el siglo XX, con la teoría cuántica, la relatividad, empieza a llamarse luego de la conformación del Círculo de Viena, y aquí ya en el siglo XX, más que todo, empiezan a aparecer figuras como Karl Popper, Thomas Kuhn, nuestro latinoamericano Mario Bunge, Paul de Feyerabend, Imre Lakatos y por último Ilya Prigogine, que son dos hombres que han influido mucho en el pensamiento moderno. Aparece alguien, un sociólogo, que quiere entender cómo son las influencias y los componentes sociales en la construcción de la ciencia. Él lo llama en un libro La sociología de la ciencia. Quiere saber cómo se organiza socialmente la comunidad científica para producir, difundir y reclutar personal científico, entrenarlo, y cómo se relacionan y cómo se construye el discurso de la comunidad específica y la ciencia en general. Merton nos deja dos postulados muy importantes sobre la utilidad de la sociología de la ciencia, que nos dice: explorar la bibliografía de un campo científico no solo es una costumbre útil y por la que se aprende del pasado, sino que también es una práctica conmemorativa, mediante la que se rinde un homenaje a quienes han preparado el camino de la propia labor. Merton cumple una función muy importante. Muchos afirman que Merton fue el que redescubrió esa frase a hombros de gigante que se le atribuye a Newton, que normalmente repetimos frases que se le atribuyen a Voltaire, que se le atribuyen a Newton, que se le atribuyen a Roger Bacon, y nunca tendremos la certeza de si esto verdad lo dijeron esos pensadores. Merton, trabajando sociología de la ciencia, investigando documentos, ha podido hacer esa trazabilidad y en algunos casos confirmar y en otros casos desmentir frases que se atribuyen a pensadores de la antigüedad. Otra frase importante de su libro Sociología de la Ciencia que nos deja Merton: los viejos científicos entonces describen la ciencia, me importa mucho, pero eso no considero experto ni mucho menos conocedor. Aprendo mucho de mis hermanos, aprendo mucho en estar relacionado sobre sociología de la ciencia y sobre filosofía de la ciencia. Si se puede definir por la ciencia y la medicina. Uno de los banderados o constructores de la teoría matemática, de la teoría cuantitativa, Studies, él plantea que la mayoría de los estudiantes de la estoy especialmente interesado en la comprensión política y la tecnología y el papel de los públicos movilizados en la comunidad que se mueven, parecido a lo que lleva que va a incluir científicos, organizaciones de defensa en muchas de sus técnicas, que va a ser tecnológico y científico, ha determinado que una puede ser cosas que conocemos, que estamos en la inclusiva, la sociología, la ciencia, y se ha realizado que es pero normalmente el libro agrega la explicación institucional. ¿Para qué producción científica? Y ahora Salomón Martínez Rodríguez nos dice que la producción científica es la forma para dar clase de conocimiento resultante de la práctica de la intelectual por determinada área del saber. Para que sea un ámbito académico ligado con esto, por medio de desarrollarse como filósofo. Ya no el gobierno está trabajando por unos colegas, y igual se hizo por ejemplo, tenemos unos indicadores de nivel de segundo y de tercer nivel que nos responde a condiciones donde comparamos la cuestión de la transporte y la concurrencia, donde contratamos una variable en misma y tenemos que hacer una que más responde el sitio de la para eso lo que la institución que es la y por ejemplo los científicos son la palabra clave y la forma que tienen que hacer la otra vez no
Aparecen las logias del derviche, es el sufismo de los derviches y babados. Todas estas publicaciones turcas en esta revista se refieren a esto. Haciendo una investigación paralela, encontramos que existen numerosas órdenes místicas. La orden Mehmet, que es una de las formas de la religión, se en 1970 que es una llamada de esa ceremonia que la religión son los personajes como se de esa ceremonia de derviches, que llamado Sheikh, interpreta una pieza musicalizada como un instrumento civil. Los derviches dan tres vueltas sobre el espacio. En primer instancia representan la nave, la creación del universo, luego la creación de la forma y luego la creación de la forma. A estos derviches se quitan sus chaquetas y comienzan a girar. Abren sus brazos de forma que la mano derecha mira hacia arriba y la izquierda mira hacia abajo. Hacia siempre, el nacimiento de una. Ellos artista, no vemos el punto del plano. Este es todo su artículo sobre todo. En una revista, segunda revista, Atlantic Studies, en la publicación de las revoluciones en la gente y esto es un poco más adelantado de la Revolución Francesa y también mucho antes que los Estados Unidos. Se trata de ideas logísticas de Juan Jacobo Rosa y de Arquitectura y Hermandad. En aquella nacional de la europea. Estas ideas circulaban por todo Europa. Los líderes de la revuelta eran campesinos, algunos que estaban rebelando contra el yugo feudal. Estos por pagar impuestos y todo eso se llama dinero, todo tiene mayor responsabilidad. No tanto que estos pertenecen a la Unión Soviética por el año, pero sí estaban conectados con los movimientos comunistas que corrían por todo Europa. De Arquitectura, que también está dedicado a los estudios de Turquía y los años de la que es muy difícil de Brasil, se llama el documento, y más que todo trata de las relaciones iglesia de Estado y cómo el lugar y otros trabajos construyeron en combatir igual la tolerancia religiosa dentro de Brasil, porque las relaciones de la iglesia hacia las nuevas. Tenemos una que llamamos que es una por la historia y que logra identificar cómo el movimiento más cambio político en tanto como en Colombia. Son activistas que un poder en contra de los jesuitas que promovían el liberalismo. Eso encontramos en esta revista, en estos tres documentos. Pasamos ahora a los autores de algunas revistas. ¿A quiénes son los que escriben? Bueno, aquí vamos a ver un grafo similar que nos mide la cantidad de publicaciones que tiene esta revista. Aparece en Google, algunos relevantes. Tenemos además de la mano de Turquía, su documentos, para científicos y el modelo que alimenta el poder de influencia de esto en las costumbres políticas
políticas y religiosas de Turquía. Cuando analizamos los datos, confirma la hipótesis, la religión de Nietzsche, las actividades que realizan, la influencia que tiene sobre la población, hace referencia a Bekali, el líder que tiene esta pasando por Israel, no escribe masonería, no escribe sobre los lazos de amistad, los vínculos que se generan, la intimidad modelo para explicar cómo esa fraternidad masónica se refleja en civismo, en nacionalismo, en la nación de naciones, el motivo para la aparece un social, sociedades secretas o colectividades trasladan su fraternidad y su el origen blanco, el origen de Hatch, como líderes influyentes en el Reino Unido decimonónico, como Abdullah Gillian, que termina siendo el líder islámico más reconocido del Reino Unido. Su influencia en cómo toma esa decisión de convertirse en masón, decide convertirse al Islam cuando esos mandatos o esos llamados a la armonía, a la construcción del mandato. Cuando verificamos esto, no solo en la clave de la masonería, hubo un grupo del Reino Unido que terminó construyendo lo que sería el Islam, no solo significa la influencia de la masónica. Entonces, ellos son un vía de la masónica, como también otras organizaciones masónicas que permiten que el Islam se fuera desde Europa a las provincias consolidándose en el territorio de Estados Unidos. Esto lo vemos rápidamente a Bowen. Aquí describo explícitamente los hallazgos de Bowen. Nos dice explícitamente que Gillian fue importante desarrollar esa corriente cultural americana, que sigue sino que también luego hay movimiento basado en el Islam con fuertes elementos del esoterismo y la masonería. Llegamos aquí donde nuestro querido hermano aquí capturó esa foto cuando nos visitó en la Universidad de Magdalena, documentos con 5 citaciones, la redicación, perseguitas. Aquí podemos detectar, cuando analizamos sus títulos, que es sobre los masones en Sudamérica, los procesos revolucionarios, cómo la masonería de Colombia está más orientada a los ritos de origen francés más que a los británicos. Y más importante, los aportes del hermano Milton cuando nos plantea la posibilidad de que exista una república unitaria universal, una supranacional, y cómo el movimiento sometido que compatible con las visiones de los padres fundadores de las naciones latinoamericanas. Pero como tal, la masonería, lo que él encuentra y plantea es que no participa activamente en estas revoluciones americanas. Nos plantea, por otro lado, que la masonería los principios masónicos pueden ayudar a una república universal. Una escritora de los documentos con 3 citaciones. Ella explica, analizando los títulos, explica el tema de las relaciones y las tensiones entre los masones y los líderes predominantes en Perú, y analizar la presencia muy alta de la lucha por la libertad sobre el de la masonería y el pensamiento y el ateísmo. Nos cuenta, que no puedo garantizar que sea hermana, la María Chocano nos cuenta que en Perú, para el siglo XIX, para muchos con ambiciones políticas, se consideraban depositarios. La adhesión a dichos valores expresada en la lucha por la libertad de culto y tolerancia daba pie a que mantuvieran una relación oscilante con la política. Luego, en otro de los documentos que ella nos plantea, la lucha por la tolerancia religiosa se movió en instituciones de carácter. Por una parte, la en el Perú, que solo aceptaba iniciado, y por otro lado, la sociedad no se limitaba a su línea y además una perspectiva como por lucha. Abrieron espacio por una gama de reflexión y cuestionamiento que se situaron en el mapa de la vitalidad política. Tengo un investigador, que trabaja más que todo la relación de la música con la masonería, y él detecta, al analizar sus palabras, sus títulos, nos damos cuenta de que él encuentra evidentes algunos hechos o tipos masónicos entre los músicos de jazz. Y él afirma en un artículo del 2011, el estudio de las fuentes espirituales de inspiración de los jazzistas ilustra claramente una tendencia en la transformación de la vida de los jazzistas. En concreto, numerosos jazzistas fueron masones. Y eso es un hecho olvidado en la literatura tradicional. Este hecho arroja luz sobre la amnesia consciente e inconsciente que tiene lugar en los relatos biográficos de los jazzistas. También, a pesar de lo tan francamente olvidado, muestra la importancia de un hecho clave para entender los mensajes que encontramos en el jazz en términos sociales. Esto nos lo plantea Inver. Una investigadora mexicana, Ana Romero Valderrama, doctora en estudios latinoamericanos, esto lo desconocía yo, fue muy interesante. Al analizar sus 2 revistas, los títulos, empezó a aparecer algo yorquino que me llamó mucho la atención. Hablaba de México, de la revelación, hablaba del dictador Pedraza, de los pedracistas, de lo que sucedió en algunos periódicos que promovían ciertas ideas. Cuando ya revisamos las palabras clave, nos encontramos la presencia de Pedraza, que fue un dictador en un momento, un dictador cuasi elegido, y otra vez aparecen los yorquinos y una insurrección. Los hermanos mexicanos seguramente conocerán esto mejor que yo, y al revisar los estudios de Ana Romero Valderrama, encontramos que las logias masónicas aparecen de forma esporádica en Nueva España durante el siglo XVIII.
Los ritos escoceses combatieron intentos absolutistas de autoridades francesas y españolas, participaron en las luchas autonomistas e independentistas y así ganaron influencia. En 1822, la corona imperial de México se entrega a Agustín de Iturbide con la desaprobación de republicanos y borbónicos, incluidos los escoceses. Cuando hablan de los escoceses, eran las logias escoceses o los miembros de logias escoceses. No obstante, aceptaron esta gobernabilidad y fueron perdiendo influencia. Esto lo dice en uno de sus artículos en la página 81. Más adelante, en 1825, los grupos de poder consideraban que los escoceses podían retomarse el poder y aparecen los ritos yorquinos, y que eran llamados así porque privilegiaban el rito de York en sus logias, y estos apoyaban la República Federal. Así, los yorquinos declararon que nacieron para la defensa de la independencia y los baluartes fundacionales de la gobernabilidad de ese momento. Aseguraron que los escoceses eran contrarios a esos principios o baluartes de la gobernabilidad presente, y ambos partidos entraron en un juego de una imagen pública binaria para referirse a ellos mismos y a los contrarios, y colocaron en el pueblo etiquetas cargadas de prejuicios y miedo. Los escoceses eran descritos como pro-españoles, borbonistas o retrógrados, mientras que los yorquinos eran llamados extremistas, jacobinos o demagogos. De manera creciente, ambas logias sostuvieron violentos enfrentamientos para dominar los ámbitos gubernamentales. Esto es lo que se conocen como las guerras mexicanas, de las logias mexicanas, escoceses versus yorquinos. Este hallazgo me pareció muy simpático y muy interesante. Jonathan Koppel es un médico investigador, pero al mismo tiempo educador en medicina. Asumo que es masón. Al analizar los títulos de sus artículos, encontramos como tópico principal la práctica médica, la enseñanza, pero empieza a aparecer los conceptos como la escuadra, el nivel, la plomada, en sus escritos en una revista prestigiosa que es el Baylor University Medical Center Proceedings, que es una revista de medicina. Aparecen estos términos, la regla de 24 pulgadas, el mallete, la aplicación o el interés del compañero masón. Al analizar sus palabras clave, aparece otra vez y se confirma. Habla el nivel, la regla 24 pulgadas, el mallete, la educación médica, la masonería, la escuadra, el compañero masón. Y ya entrando en profundidad, aquí me equivoqué en el título, esto era la presencia de la influencia masónica en la formación de médicos. Koppel nos plantea, tal y como ocurre en el grado de compañero masón, la transición de un estudiante de medicina a médico requiere de mayor apreciación y crecimiento que va más allá de las habilidades técnicas y clínicas hacia la incorporación del carácter necesario para mantener la relación médico-paciente. En este proceso, al estudiante de medicina se le enseña la aplicación de los 4 componentes principales de la ética médica: autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia. Jugando con las palabras, nos dice: las herramientas de trabajo de un compañero masón recuerdan a los futuros médicos que su trayectoria como médico se extiende más allá de sus habilidades técnicas, a sus valores, carácter moral y conducta. Esto nos lo dice Koppel en el 2020 en sus artículos. Curiosidades: encontré que en lo que aparentemente es literatura masónica, encontramos los rituales de los nativos americanos, que son las logias de sudor, y esta práctica de una ortesis, una práctica de ortopedia que se llama rito escocés. Aquí vemos a un paciente luciendo esto que se llama la terapia del rito escocés. Eso los hermanos ortopedistas podrán explicarlo mejor. Bueno, ¿cómo podemos aprovechar estos hallazgos? Realmente esto es un abrebocas, esto no es un estudio concluido. Realmente ahora vale la pena leernos en profundidad estos artículos. ¿Qué limitaciones tiene este enfoque? Bueno, que lamentablemente no todo lo que se produce en masonería está en las bases de datos científicas, porque la producción literaria en masonería normalmente no obedece a los criterios científicos, no es revisada por pares, no necesariamente se publica en instituciones o editoriales que tienen un riguroso proceso editorial. El proceso editorial aquí, para aparecer en esta revista, es muy complejo, desgastante,
toma mucho trabajo. Normalmente, cuando uno escribe en una revista científica de prestigio, pueden pasar 2 y 3 años desde que uno manda el primer borrador hasta que es finalmente aceptado, y luego de que es finalmente aceptado, la publicación puede llegar hasta 4 años. La mayoría de las personas no tiene esa rigurosidad, esa paciencia y ese respeto por la calidad y por la excelencia que merece el proceso editorial. Soy un convencido de la máxima exigencia y la rigurosidad en el proceso editorial. Un buen libro toma un proceso de 3, 4, 5 años fácilmente. Los procesos editoriales deben mantener altos estándares de calidad y deben ser manejados por personas con amplia experiencia, digamos, con toda la competencia y el respeto hacia los autores, el respeto a los tiempos. Entonces, por eso vamos a encontrar muy poca producción masónica, con excepción de lo que pudimos encontrar hoy, el hermano Milton, que el hermano Milton se toma mucho tiempo en revisar sus trabajos y se somete a las presiones y digamos, a la rigurosidad que las editoriales serias someten a las publicaciones.